Como primeros pasos, antes de empezar con la instalación del enganche, comprobaremos que tenemos todo lo necesario. Con la ayuda del manual veremos también los pasos a seguir para su correcta instalación. También veremos que es compatible con varios modelos. En esta ocasión montaremos una bola desmontable horizontal. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes y para el desmontaje de este tendremos que quitar ambos pilotos y los pasos de rueda. Quitaremos la tapa que cubre el tornillo de sujeción de la parte exterior. Y ahora por la parte interior quitaremos las dos tuercas que lo sujetan. Para acceder a las tuercas del interior del piloto podemos quitar solamente la tapa que veis aquí o, como en el caso que os voy a mostrar ahora, retiraremos estas tapas que lleva a ambos lados, que nos dan acceso a estos dos tornillos, quitando esta pieza plástica. Quitaremos esta tapa y tendremos un mejor acceso para desmontar esta pieza. Y podremos ver las cuatro tuercas que sujetan el piloto. La de la parte inferior la tenemos muy escondida y solamente veremos la cabeza del tornillo. En el lado derecho quitaremos esta tapa que nos da acceso a retirar también la tapa que cubre los pilotos. Quitaremos también las cuatro tuercas. Retiradas las tuercas podremos desmontar el piloto. Para quitar el conector del piloto tendremos que desbloquear el seguro que lleva y pulsamos. En el lado izquierdo, misma operación. Para facilitarnos el desmontaje, subiremos ahora el vehículo. En la parte inferior nos encontraremos con cuatro grapas, dos a ambos lados, y un tornillo de Thor en ambas esquinas. Quitaremos los tres tornillos del paso de rueda. Para poder terminar de desmontar el paragolpes, deberemos de retirar la moldura del paso de rueda. Para ello, con la ayuda de la espátula plástica, localizaremos dónde están las grapas y haremos presión hacia afuera. Una vez retiramos el paso de rueda, veremos el tornillo que nos falta por quitar, quedando liberado la esquina del paragolpes. En el lado derecho repetimos la misma operación. Una vez que hemos levantado las esquinas del paragolpes, tendremos que hacer un poquitín de palanca en las grapas que van debajo del piloto. Liberadas las dos grapas de la parte superior, nos faltará una grapa que va en esta parte de aquí. Con la ayuda de un sacagrapas o un destornillador plano, hacemos un poquitín de palanca y vemos cómo sale. Realizados esos pasos podemos retirar el paragolpes, no sin antes desconectar los sensores de aparcamiento. Para poder colocar el enganche también es necesario que retiremos el refuerzo metálico. Recordar que este ya no se utiliza. Una vez que hemos retirado todas las tuercas, tendremos que efectuar unos cortes en la pasta para facilitarnos el desmontaje. Moveremos enérgicamente la barra para hacer despegarla de la pasta. Como podéis apreciar, el exceso de pasta evitaría que el enganche acoplase perfectamente. Con la ayuda de un cúter o una cuchilla quitaremos ese exceso para hacer que acople perfectamente. Colocaremos el enganche. Lo pondremos con la arandela ancha y la tuerca de 10 en los dos tornillos que lleva el vehículo. Colocaremos los dos tornillos de 10 con la arandela ancha y por detrás la tuerca de 10. Y la pieza plástica con el tornillo que llevaba de origen en la parte inferior. En el lado de la derecha haremos exactamente la misma operación.
Muy importante, acordaros de colocar, con la ayuda de las arandelas adhesivas, las tuercas en los puntos más posteriores de las piezas que entran en el interior del chasis. Como veis, es un paquetito blanco y encerado. Lo abrimos y en este caso tenemos dos arandelas adhesivas de doble cara. Quitaremos el punto central. Quitaremos la pegatina que lo protege. Y ahora un truco para colocarlas bien. Con la ayuda de un tornillo lo introducimos, le damos media vuelta a la rosca y ya lo colocaremos así, de esta forma se nos quedará centrado. Repetimos la operación. Introduciremos en esta posición las piezas laterales. Tenemos que hacer coincidir el orificio con la tuerca que tenemos puesta y colocaremos el tornillo de 12 con la arandela ancha. Colocaremos también los dos tornillos que sujetan al cuerpo central. Terminados de ajustar todos los tornillos, procederemos a darle el par de apriete, 87 Nm para la tornillería de 12 y 51 para la de 10. Y terminados estos pasos, procedemos a la parte electrónica. Varias son las opciones al montar el kit electrónico. Una, podemos montar un kit específico conectado a la línea de campus del vehículo en el OBD delantero y a su vez conectaremos también ahí la línea de positivo, o la elegida en este caso, nuestro kit Aragón Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos. Y en este caso tenemos la facilidad de conectar el positivo en la parte trasera en un conector que os enseñaré ahora. Ya hemos sujetado la base de enchufe con su chapa, el cableado con la ayuda de las bridas incluidas en el kit. Y ahora pasaremos el cable al interior a través del orificio previsto para ello. Quitamos la goma y gracias a la construcción con un solo conector del kit Aragón Pro nos facilitará bastante el poder pasar el cable al interior. Lo sellaremos con la ayuda de la goma incluida en el kit, asegurándonos de que queda siempre bien sellado. Una vez pasados los cables al interior, los tenemos accesibles donde va el hueco de la rueda de repuesto. Lo primero será encontrar dónde están cada una de las señales en el piloto y de ahí distribuir el cableado. Con la ayuda de la punta de pruebas localizaremos cada una de las señales. En este caso vemos que son señales estándar. Llevamos la señal de intermitencia, la señal de posición. Tenemos aquí también el cable de freno y el de marcha atrás. Como podéis ver, el cableado de la instalación viene con la suficiente longitud como para colocarlo tanto a izquierda como a derecha. En este vehículo es más favorable colocarlo en el lado de la izquierda. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que en el piloto izquierdo tenemos las señales de posición, freno, intermitente y marcha atrás. La señal de antiniebla la localizaremos en el cableado que va al paragolpes, con lo cual es necesario que lleguemos con el cable hasta el lado derecho. Y en el lado izquierdo tenemos intermitencia y posición. Dejaremos separados intermitente derecho, posición derecha y cable de antiniebla para pasarlo al lado derecho. Cogemos esos tres cables. Lo que hacemos ahora para favorecer ese paso del cable y que nos quede de forma ordenada, yo uso un taladro y procedemos de la siguiente forma. Si os dais cuenta, el que tengamos los cables sueltos nos facilita bastante el conexionado, porque en todos los vehículos no va la luz de posición o la luz de niebla o la luz de marcha atrás, no van situadas en el mismo sitio. De esta forma podemos pasar a izquierda o a derecha el cableado según nos convenga. Una vez trenzados los cables, los distribuiremos por el interior del vehículo. Ya tenemos distribuido el cableado. Como veis, nos quedan libres tanto el positivo directo como el positivo de contacto. En este caso, el cliente no los ha solicitado, pero si los necesitáis, tenéis los kits disponibles en la página web. Los dejaremos encintados
por si en un futuro el cliente lo solicita. Conectaremos la centralita. En este caso utilizaremos el adhesivo de doble cara para sujetar la instalación. Como podéis ver, tenemos los cables de masa sujetos al tornillo de la carrocería con una tuerca que hemos puesto nosotros. Previamente hemos localizado las señales de los pilotos. Ahora lo que vamos a hacer es el conexionado. Para ello, lo que hago es dejarnos de forma escalonada el cableado y así cuando hacemos el conexionado no quedan montadas unas fichas con otras. Para el conexionado del cableado utilizaremos las grapas de 3M. Estas grapas se caracterizan por el gel que llevan en su interior. Os lo voy a mostrar ahora. Este gel garantiza que el conexionado siempre va a ser perfecto, evitando oxidación y la corrosión del cable. Para posicionar las grapas, lo primero será ponerlas de esta forma. Como podéis ver, podemos desplazarlas a lo largo del cable. Una vez que la tenemos colocada en el cable donde vamos a conectar, pondremos el cable que queremos conectar de nuestra instalación. El primer clic lo haremos a mano. Y a continuación, con la ayuda del alicate, terminaremos de apretar. Hemos conectado el cable azul-blanco para el intermitente izquierdo, que es el cable amarillo de nuestra instalación. Posición violeta-gris con el cable negro de nuestra instalación. Cable gris-amarillo para la señal de freno, que es el cable rojo de nuestra instalación. Cable verde-blanco para la señal de marcha atrás. Cable naranja de nuestra instalación. Otra ventaja de las grapas 3M es que son transparentes por uno de sus lados. De esta forma vemos que el cableado ha entrado perfectamente en su ubicación. Si nos fijamos y tiramos del cable, vemos que la posición del cable no es la correcta. Entonces aquí sabemos que no está haciendo buen contacto. Así garantizamos el contacto. Hacemos ya el clic y apretamos con el alicate. Estamos en el piloto derecho y el intermitente derecho será el cable azul con línea roja que conectaremos al cable verde de nuestra instalación. El cable gris con línea marrón será el cable de posición derecho. Conectaremos el cable marrón de nuestra instalación. En el cableado del lado derecho que baja hacia el paragolpes nos encontramos con esta manguera. Y el cable marrón azul es el cable de la antiniebla. El cable lo hemos sacado de su alojamiento para que podáis ver mejor cómo se conecta. En este vehículo tenemos la ventaja de que tenemos un positivo en la parte trasera. Si nos fijamos bien, hay un conector a esta altura en la parte interior. Yo ahora os lo voy a sacar para que veáis más fácil su conexionado. Existen dos conectores, los dos de color negro, y en uno de ellos vemos que lleva un cable rojo-violeta. Como podéis ver, este cable lleva positivo directo. Como veis, nos ha quedado de la siguiente forma. El portafusibles aéreo con el fusible colocado, un Faston que hemos puesto nosotros con un Faston macho, el cual conectaremos y de esta forma alimentaremos la unidad. Una vez que hemos realizado el conexionado de la instalación eléctrica, podemos pasar a su comprobación. Para ello vamos a utilizar en este caso un tow bar tester. Marcaremos el recorte a realizar, teniendo muy presente el tipo de bola que vamos a montar. En este caso, el recorte es el mismo para el fijo que para la bola desmontable horizontal. Para hacer el recorte, yo voy a utilizar una sierra circular. Con la ayuda de una lija, remataremos el recorte y el acabado final se lo daremos con la ayuda de un estropajo de fibras. Realizado el recorte del paragolpes, procederemos al montaje del vehículo. Para terminar, solo quedará montar la bola. Daremos el par de apriete de 51 Nm y de esta forma hemos finalizado el montaje.